Listo, chicos. Entonces, estamos con el monto solicitado que sale de la estrategia financiera que acabamos de describir. Y una vez que sabemos cuánto es la cantidad que necesitamos, podemos complementar las condiciones del crédito en la hoja de datos, en la parte de la política de la institución financiera, en lo que se refiere a el crédito refraccionario, y que nos dice lo siguiente. Nos dice que el crédito refaccionario es amortizable en 5 años a una tasa de interés del 16% anual sobre saldos insolutos y 10 meses de gracia. Entonces, ahora nos vamos a nuestro cuadro y podemos ponerle aquí en plazo, le ponemos 5. Ya sabemos que están años a un lado. La tasa de interés es del 16% anual, ya la puse en forma de tasa, y el periodo de gracia son 10 meses. De tal manera que lo que vamos a hacer a continuación, entonces, es empezar con nuestro llenado. Y como dijimos, en este caso empezamos en la columna de saldo inicial en el año 0, en donde le damos más y vamos a vincular el monto solicitado, y ahí están los 959,000 pesos, que es la cantidad solicitada. Ya sabemos que este año 0 representa el periodo de gracia, y que en este caso le vamos a poner 0 porque en el periodo de gracia pues no se paga capital, solo intereses, y los intereses los vamos a dejar pendientes para el último. Y entonces nos regresamos a la columna de saldo inicial del año 1, en donde le damos más y vamos a seleccionar el saldo inicial del año 0, ya que en el periodo de gracia no pagamos o amortizamos capital. Y ahora sí, en la parte del pago de capital del año 1, vamos a aplicar nuestra fórmula número 1, que exactamente lo vimos en la clase pasada, y que nos dice que es igual al monto solicitado entre el plazo. Esta fórmula la vamos a aplicar aquí en el año 1 de pago de capital. Le damos fórmula y seleccionamos el monto, signo de división, y seleccionamos los 5 años. Y en este caso vemos que el pago, las anualidades de capital van a ser por 191,900. Vamos a vincular este dato para el año 2 y desde luego para el año 3, 4 y 5. Y ahí tenemos ya vinculados los pagos de capital que vamos a hacer, o la cantidad que pedimos prestada, cómo la vamos a pagar. Ahora, para sacar el saldo inicial del año 2, simplemente hacemos la diferencia de el saldo del año 1 menos el pago que hicimos en ese año, y esta fórmula la podemos correr hacia abajo y ahí tenemos ya lo que vamos debiendo al empezar cada uno del año, y que corresponde precisamente a el saldo del año anterior menos lo que pagamos en ese año. Ahora vamos a irnos a la columna de pago de intereses, en donde, como dijimos, la fórmula número 2 es una fórmula de interés simple, y que los intereses se cobran sobre saldos insolutos, que significa precisamente que vamos a pagar intereses solo de la cantidad que debemos. En este caso, entonces, nos vamos a ir a el año 1 y le vamos a dar fórmula y vamos a seleccionar el saldo inicial por la tasa de interés, que ya está en porcentaje, y le vamos a agregar F4 para anclar nuestra tasa de interés, de tal manera que al dejarla anclada podamos nosotros correr esta fórmula hasta el año 5, y de una manera rápida podemos calcular los intereses para la vigencia de este crédito, que son 5 años. Entonces, una vez hecho eso, jóvenes, vamos ahora a
calcular los intereses del periodo de gracia, es decir, los del año cero, y que como también señalábamos, vamos a aplicar una fórmula que es la número 3 y que corresponde a calcular una tasa para ese periodo de gracia que en este caso dura 10 meses y que va a ser igual a la tasa anual entre 12 por los 10 meses de gracia. Lo voy a hacer en esta parte de aquí, en la parte que está a un lado de anual, lo pueden hacer donde ustedes quieran, simplemente en este caso tener claro pues dónde la tenemos para luego a la hora que la utilicemos pues tenerla presente ahí, ¿no? En este caso, aquí tenemos, en este caso, déjenme ver dónde la tengo yo aquí, según yo aquí la había hecho, pero si no, pues ahorita la volvemos a hacer, ¿no? En este caso la vamos a hacer aquí y vamos a darle igual, selecciono la tasa, perdón, acá está, selecciono la tasa, me da una tasa del 13.33. Lo que hicimos es, insisto, la vamos a redondear a 2 decimales. Yo apliqué la fórmula que está aquí, que es redondear, abrí paréntesis y seleccioné la tasa de interés anual, la del 16, entre 12 por los meses de gracia. Y luego le di a 4 decimales, porque en este caso, para que me lo deje redondeado exactamente como ya como tasa, a 13.33%. Porque si no me marcaría 13.333333, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir a ustedes manejar los mismos datos, ¿no? Y no que uno utilizó 3 decimales, otro 4 y otro 2 y las cantidades van a ser diferentes. Una vez hecho eso, entonces hacemos el cálculo de los intereses con la fórmula 2, multiplicando el saldo inicial por esta tasa que acabamos de calcular, que solo aplica para el periodo de gracia, y vemos que los intereses que nos deben de salir a todos es de 127,901. ¿Sí? Insisto, esto es porque todos debemos de manejar la tasa del 13.33. Porque la redondeamos a 2 decimales. Bien, para finalizar esta primera tabla vamos a darle pago total, vamos a darle igual y vamos a sumar el pago de capital más el pago de intereses y esta sumatoria la podemos correr y en este caso hemos terminado con el cuadro o la tabla 7A que corresponde a la amortización del crédito refaccionario. Ahora vamos a hacer lo mismo con la estrategia financiera del crédito de avío. Aquí la vamos a poner, vamos a hacer lo mismo, vamos a dejarla plasmada en nuestro formato, en la cual la estrategia de el crédito de avío va a ser la inversión del capital de trabajo y a esa inversión le vamos a agregar los intereses del periodo de gracia, estos que están del crédito refaccionario, estos que acabamos de calcular. Es decir, lo que el banco va a hacer es que nos va a refinanciar esos intereses que debimos de haber pagado en el año cero, cuando la empresa no está trabajando, los va a cargar a mi crédito de avío que se da cuando el proyecto empieza a trabajar. De tal manera que la estrategia financiera significa que estos intereses nos los va a refinanciar el banco. Dicho lo anterior, hacemos el cálculo en esta parte de aquí. Le vamos a dar igual y vamos a abrir nuestro cuadro de inversiones y vamos a seleccionar el capital de trabajo, que es el subtotal. Tener cuidado de no seleccionar el total, sino únicamente el del capital de trabajo. Luego le vamos a dar más y vamos a abrir nuestra hoja de gastos financieros y vamos a sumarle los intereses del periodo de gracia que acabamos de calcular y le damos enter.
Y en este caso nos está marcando que para el crédito de avío se van a necesitar un total de 1,988,126. Esta cantidad la vamos a vincular aquí al al monto solicitado, para que podamos entonces también hacer nuestra tabla número B, y a la cual les voy a pedir que ustedes traten de hacerlo solos, ¿no? Como lo hicimos en el salón de clases, vamos a ver las condiciones del crédito primero, están en la parte de la política de la institución financiera. Aquí está. En este caso, el crédito de avío es amortizable a 2 años y a una tasa de interés del 16.5% anual sobre saldos insolutos. Vamos a poner esas condiciones aquí, ponemos 2 años y una tasa de interés del 16.5% anual, ¿no? Y con estos datos, jóvenes, ustedes ya pueden realizar el llenado de esta tabla 7B, que corresponde a la amortización del crédito de avío. Intenten, por favor, hacerlo solos a manera de práctica. Yo en silencio lo voy a hacer. Bien, hemos terminado también la tabla 7B y ahora solo nos queda hacer la tabla 7C, que corresponde al resumen de mis gastos financieros. Como podemos observar, esta tabla ya no es una tabla de amortización, simplemente es un concentrado, un resumen de lo que el proyecto va a pagar por los dos préstamos, tanto de capital como de intereses y desde luego de pago total. Entonces, como dijimos, únicamente coinciden el año 1 y 2, los voy a marcar. Vean cómo el año 1 y 2 es cuando, en este caso, el proyecto va a tener que pagar dos préstamos. El año 0, el 3, 4 y 5 solo va a cubrir el monto o los pagos del crédito refaccionario. Por lo tanto, el año 0, 3, 4 y 5 únicamente vinculamos los datos del crédito refaccionario. En este caso, el pago de intereses del periodo de gracia, aquí lo estamos haciendo, y el año 3 de capital, que ya solamente corresponde al pago del crédito refaccionario. Hacemos lo mismo con los intereses, vinculamos los intereses del crédito refaccionario del año 3 y luego, como lo estamos vinculando de la tabla, pues simplemente corremos hacia el año 5 y está listo para que en el año 1 y 2 hagamos sumas. ¿Por qué sumas? Bueno, porque tenemos que sumar el pago de capital del año 1 del crédito refaccionario más el pago de capital del año 1 del crédito de avío. De tal manera que esta suma la estamos haciendo, y como esta suma también vale para el año 2, pues simplemente lo corremos al año 2 y hacemos lo mismo con el pago de intereses. Le damos sumatoria y selecciono los intereses del crédito refaccionario para el año 1 más el pago de intereses del crédito de avío para el año 1, y esta suma la puedo correr al año 2. Y finalmente, para terminar mi cuadro, que ahora ya lo puedo presentar un poquito más grande, para terminar mi cuadro, simplemente hago el pago total, que como ya dijimos, corresponde al pago de capital más el pago de intereses, y esta suma la puedo
hacer para los 5 años corriendo la fórmula, ¿no? Y jóvenes, con esto hemos terminado el cuadro número 7